hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bueno, muy buenos días. Nuevamente con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Saludando muy cariñosamente a todos los que ya se conectaron en esta hora con nosotros. Hoy es un día sábado, un día de estar todos en casa, empezando esta mañana con el Señor y terminándola con el Señor de Iglesia en casa. De verdad que es un sábado bien especial. Y quiero saludar a Georgia, quiero saludar a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, Ecuador, a Perú y todo lugar, a Filadelfia. Un abrazo a todos ellos, muy especial. Todas estas familias hermosas que dicen: estoy escuchando la palabra de Dios, he estado aprendiendo esto, lo otro. Me encantan los testimonios, de verdad. Escríbanos, cuéntenos, denos mensajes para nosotros saber que de verdad la palabra de Dios está llegando, está haciendo la obra. Escríbanos por el interno, díganos: este devocional me gustó por esto y esto, este devocional me habló el Señor en esto y esto, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante y a partir de hoy usted lo tiene que hacer este ejercicio, porque el oído espiritual se tiene que abrirse a la voz de Dios. Vamos a orar y le entregamos este tiempo al Señor. Espíritu Santo, muchas gracias por habernos levantado con entusiasmo. Entusiasmo es Dios dentro de nosotros, con el deseo de estar contigo, de buscar tu rostro, de escuchar tu voz y de hacer tu voluntad. Espíritu Santo, bendice cada hogar y cada familia aquí representada. Bendice a todos aquellos que abrieron la puerta a ti e hicieron un altar de adoración y de gratitud a ti, mi Señor amado, que nuevamente nos das la vida, un día más para adorarte, un día más para estar contigo, un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más, Señor, para estar contigo. Qué bueno que tengo un día más para bendecir tu nombre. Qué bueno, Señor, que tenemos un día más para abrazarnos a ti. Señor, gracias, que tu bendición se extienda a cada hogar, en cada rincón de cada casa que abre las puertas a ti. Tu presencia, Señor, sea en nosotros la que nos dé descanso. Que tu presencia esté con nosotros y nos dé descanso, Señor. Que en tu presencia haya plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Toma cada carga, cada preocupación, todo aquello que nos preocupa y que nos deja a nosotros muchas veces sin fuerza, Señor. Hoy te lo entregamos a ti. Todas las cargas que tengamos, te las entregamos a ti. Te pedimos, Señor, que las tomes para disfrutar de ti en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Les decía que hoy vamos a comenzar un tema que se llama Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, en cada capítulo de Apocalipsis, al finalizar, dice allí el apóstol Juan, quien escribió este Apocalipsis, este libro de la Revelación. Dice: el que tiene el Espíritu Santo a través de él, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia.
Y la iglesia o las iglesias somos nosotros. Porque el Señor no le va a hablar a unos ladrillos, a un edificio. El Señor te habla a ti y a mí porque Él está vivo y porque Él desea que nosotros le escuchemos. Nosotros tenemos dos oídos. El oído físico, que oímos todas las voces de los demás, todas las voces, y el oído espiritual. Y el oído espiritual se tiene que desarrollar más aún que el físico, más aún. Hay sordera espiritual, la Biblia lo muestra, como también hay sordera física. Entonces tenemos que pedirle al Señor que meta ese dedo muy fuerte, así como hizo con un hombre que lo salvó de un espíritu sordo, de sordera. Y le metió ese dedo, escupió y hizo un milagro con toda su forma de hacerlo muy especial del Señor Jesús. Y le dijo que hablara y oyera, era sordo, mudo. Entonces nosotros tenemos que, muchas veces no oímos la voz de Dios, entonces no podemos soltar la lengua tampoco, porque no la estamos oyendo. Y tenemos que pedirle al Señor que meta esos dedos, dígale hoy que meta esos dedos en sus oídos para que ese oído se despierte el espiritual, así como los ojos espirituales deben de estar abiertos. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y las tres dimensiones de nuestro ser tienen que estar acordes con lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, Deuteronomio 28:2, quiero que usted vaya a su Biblia, me acompañe, anote todos los versículos y empiece a memorizar versículos. Es importante. Dice Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. A mí me encanta Deuteronomio 28 del 1 al 14, me encanta. Siempre cuando yo leí Deuteronomio por primera vez me llamó la atención todas las bendiciones que hay allí. No solamente son espirituales, es en todas las áreas de nuestra vida. Pero para que esas bendiciones lleguen y nos alcancen, mire, hay una cosa importante que este versículo nos dice, es que las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. O sea, ellas corren detrás de nosotros. Haga de cuenta, usted corriendo y las bendiciones tenga, ¿sí? Tenga, le sorprenden a usted. O sea que la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que ir tras las bendiciones, sino que ellas nos alcanzan. Pero ¿cuál es la condición? Escuchar la voz de Jehová, tu Dios, mi Dios. Es un Dios personal. Dice tu Dios porque es una relación personal con ese Dios que quiere hablarte, que quiere expresar lo que Él está sintiendo para decírtelo a ti y edificarte e instruirte por el camino que debes de andar. Entonces muchas personas van detrás de las bendiciones y hacen lo posible y buscan a su manera bendiciones, entre comillas, pero que no dependen totalmente de Dios porque producen mucha tristeza. Y la Biblia nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso es que dice que nos alcanzarán. ¿Ve? Entonces, qué importante que usted ya tenga presente en esta introducción que estamos haciendo que hay una condición para recibir esas bendiciones y nos alcancen. Dice todas estas bendiciones. Usted después puede seguir leyendo todas las que allí hay y si usted no las entiende, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Que todo eso tiene explicación y el Espíritu Santo es el que le lleva a toda verdad. Hoy nos vamos a detener en el versículo 2 porque es importante. Mira, hay personas que dicen, Dios me dijo tal cosa. Y resulta que no ha sido Dios que les ha hablado. Han escuchado o su propia voz o la voz en otra persona o la voz del enemigo. Porque él también sabe Biblia. Él también conoce la Biblia. Yo cuando aprendí esto, ya me da mucho susto decir oí a Dios, sin de verdad estar segura que Él me ha hablado, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Dios me dijo, Dios me habló,
oí a Dios. Otros dicen, Dios me le mandó a decir esto. Yo, pero si Dios se lo dijo a usted, ¿por qué no me lo dijo a mí primero? ¿Cierto? Porque es que Él nos habla a nosotros personalmente. Por eso dice, Jehová, tu Dios. Porque cada uno, ahora algo bien importante es, ¿quién es Dios para usted y cómo ve usted a Dios? Porque dice tu Dios. Y ese Dios es de manera de intimidad, de hacerlo mío, mi Señor, mi Dios. ¿Sí? David le decía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi salvador. Eso indica muchísimo, muchísimo en la vida de un siervo, un hijo de Dios. Entonces, se debe considerar la importancia que en la vida de cada uno de nosotros y en la de otras personas haya la disposición, se debe tener tener mucho valor, ¿cierto? La disposición que tiene cada persona para escuchar la voz de Dios, especialmente cuando ésta llega por medio de sus siervos, los profetas, y por la influencia, por la iluminación, por el deseo del Espíritu Santo de hacer que eso se diga. Por eso es tan delicado decir, Dios me dijo cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada. ¿Ve? Entonces, mientras algunas personas manifiestan una disposición a escuchar con atención, a ser obedientes a las palabras del Señor, hay muchas que se disponen a eso. Yo soy una de ellas que me encanta, o sea, me encanta escuchar, pero también obedecer. Hay otras que al parecer cierran sus oídos, no queriendo escuchar ni obedecer, ¿sí? Para nada lo que Dios dice. Y existen también otro grupo de personas que son lentos para oír, pero finalmente llegan a ser obedientes porque hacen que lo que escucharon lo pongan en práctica, a pesar de ser lentos para oír. Entonces usted tiene que saber en qué grupo se encuentra y empezar a caminar de acuerdo a lo que oye de Dios personalmente. Para todas las personas, el resultado de esa actitud hacia oír esa voz de Dios traerá consecuencias, que en muchas ocasiones puede ser de carácter eterno. Todo depende cómo usted escuche esa voz y obedezca. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de aquellos que cierran sus oídos. En la Biblia hay muchísimos, pero vamos a ver uno que es en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Capítulo 15 de Primera de Samuel, y eso está como entre 22, 23. Dice que cuando Saúl, ¿cierto?, fue ungido, lo llamaron, había sido ungido como rey de Israel, desechó los consejos y las advertencias del profeta del Señor y trató de justificar sus acciones incorrectas. Samuel, que era el profeta que el Señor había enviado, amonestó a Saúl y le enseñó en 1 Samuel 15, 22 y 23, que a mí se me grabó mucho ese versículo y espero que ustedes también lo tengan presente. Y le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Grábeselo, porque Samuel, el profeta, le dijo esto a Saúl. Hoy el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos está diciendo igualmente a cada uno de nosotros. Mira, fulanito, fulanita, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acuérdense que el Señor dice en Jeremías 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese quien se ha de alabar, en conocerme y entenderme. Dos cosas pide él, conocerme y entenderme. Entonces, si yo tengo una buena relación con el Señor, ya discierno los huevos, ya sé cuál es su voluntad. A mí no me queda fácil, difícil obedecer. Entonces él dice,
El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego ya cuando le explica esto, le dice las consecuencias que iba a tener de esa actitud de desobediencia. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando nosotros no queremos oír a Dios, Dios nos desecha y no nos da, o sea, por su misericordia vienen a nosotros ciertas bendiciones, pero no es igual como cuando las tenemos totalmente, como dice Deuteronomio 28. Nos alcanzan, nos llegan. Y entonces vemos personas que son frustradas. En algunas cosas les va bien, pero en otras no. Hay mucha frustración, hay mucha tristeza y amargura. Eso no da felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque se ha desechado la palabra de Dios. Dice, yo también te he desechado para que no tengas autoridad, para que no seas de autoridad, para que no tengas un lugar de honra, para que no seas nada ya, porque desechaste mi palabra. Entonces, aprendemos de la historia de Saúl que uno de los obstáculos más grandes que hay para escuchar la voz de Dios es el orgullo. Y Saúl era una persona completamente orgulloso y autosuficiente. El orgullo nos impide. ¿Cuál orgullo? El no reconocer que todo lo que tenemos y somos a Dios se lo debemos. Él cuando llega el profeta a decirle, te escogí desde el pueblo, no eras nadie y te puse sobre tu pueblo como rey. O sea, el Señor le hace saber quién era Él. Y es que todos tenemos que mirar el antes y el después. Y darle siempre el honor al Señor. Si usted ya es una persona profesional, si usted ya tiene una carrera definida, si usted ya tiene unos ingresos a través de eso, si Dios le ha dado la habilidad para hacer sus negocios, si usted ha prosperado, usted no puede desconocer a Dios. Usted no puede decir, es que yo lo hice, el yo fue el que me trasnoché, hice eso, es que soy muy inteligente, es que mi padre y mi madre eran así, yo heredé todo eso. Está bien, puede heredar muchas cosas de sus padres, pero todo eso, téngalo por seguro que si no está Dios con usted, usted no lo puede tener. En el capítulo 5 de Segundo de Reyes podemos leer la historia de Naamán. Yo creo que usted ya la ha leído. Un general del ejército sirio que acudió al profeta Eliseo para ser sanado de la lepra. El profeta envió a uno de sus siervos para decirle, en Segundo de Reyes 5:10, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero a Naamán no le agradó eso, porque él quería encontrarse cara a cara con el profeta. Y el profeta, como sabía, o sea, ya Dios le había dicho, va a venir tal y va a hacer pasar esto. Entonces el profeta dijo, este es bien orgulloso, es bien creído, no quiere sino como él quiere las cosas, entonces no voy a salir a su encuentro. Y se fue enojado. Pero gracias a que unos criados, ¿cierto?, empezaron a persuadir y lo animaron a seguir las instrucciones del profeta. En Segundo de Reyes 5:14 dice, finalmente descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió con la carne de un niño y quedó limpio. Él se enojó. Si ustedes leen esa historia, es preciosa porque se enojó y dijo que los ríos de él eran mejores que esos. Menospreció la mesa del Señor. Pero Dios es tan bello, Dios es tan lleno de misericordia, por eso no nos podemos igualar a Dios nunca. Nunca le daremos la talla de lo grandioso que es el Señor. Y escogió personas como sus criados para que este hombre se doblegara y dejara ese orgullo y pudiera salir, ¿cierto?, a contar el testimonio.
Y es que muchas veces las palabras de los profetas no están de acuerdo con las expectativas que tenemos o con nuestra forma de ver las cosas. Y entonces nos enojamos y en algunas ocasiones parece que necesitamos que alguien, además de los profetas, nos hagan escuchar esa voz del Señor. Es importantísimo. Y usted, cuando escuche la voz del Señor, no se vuelva reacio ni rebelde, sino que haga y verá el milagro. En el capítulo 17 de Primero de Reyes, también leemos sobre una humilde viuda que vivía en Sarepta. Yo no sé, yo creo que usted también lo ha leído. Y durante un tiempo de gran escasez de alimentos a causa de la sequía, esta mujer no tenía nada más para comer que un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo, con lo que esperaba ella preparar eso último, era su última comida y dejarse morir. Y el profeta Elías le pidió que le diera de comer a él primero, porque el Señor le dijo, ve a la viuda de Sarepta, y ya él sabía que iba. Y entonces le dice que le diera de comer a él primero, ¿cierto? Con la promesa de que si lo hacía así, la harina y el aceite no disminuiría hasta que volviera a llover. Ella no vaciló ella no dudó, ella no me puso a pensar, ves, tan loco estoy que esto es lo último y me dices que le di a él primero. No, ella no me puso a razonar. Y esa humildad fue lo que hizo que inmediatamente el milagro se diera. Y el Señor nos enseña mucho. Esto nos ayuda a abrir nuestros oídos espirituales, porque el orgullo, la autosuficiencia, ¿cierto? El creer que Dios no se interesa por esos detalles de mi vida y que hay otras personas que sí se interesan y me hago un Dios imaginario, no buscando al Dios verdadero, no dejan ver los milagros. Entonces dice que en el Primero de Reyes 17, 15 y 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Ella conocía a Elías? No, pero sabía que era un hombre de Dios. Ella sintió en su corazón, este es un hombre de Dios. Dice, comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué importante es cuando un profeta escucha la voz de Dios y la lleva al pueblo o al discípulo, a la persona que está allí contigo, que está en discipulado, que el Señor le ha dicho, ve y dile esto. Entonces, se cumple esa profecía y se cumplen y se ven los milagros. ¿Ve? Es importante que tú disciernas quién te está hablando, quién te está diciendo. Conoces la vida de tu pastor. Bueno, Elías se hizo conocer de ella. Me imagino que él entró y él no se impuso a imponer, sino que en humildad, con amor, abrazándola. Y me imagino que haciéndole algún chiste, orando antes, le hizo entender que iba de parte de Dios y ella creyó. Y es que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces podemos ver con estos ejemplos que cuando las personas escuchan y aceptan con humildad y con una fe sencilla las palabras de los profetas, reciben bendiciones del Señor. ¿Ve? Y resulta que esta mañana, bueno, yo he estado en estos días preocupada, digámoslo así, por ciertas cosas, ¿verdad? Que algunos de nosotros nos preocupamos siempre por cosas y las ponemos delante de Dios, pero como que eso nos sigue taladrando. Y esta mañana mi esposo le tomó una foto a unas flores, como estamos en esa primavera donde salen todas las flores hermosas. Y en nuestra casa, ahí donde ustedes ven ese fondo, ¿cierto? De hoy, ese fondo son con las flores de verdad de nuestro jardín. Tulipanes, pero preciosos. Y les tomó esas fotos.
Y yo, wow, qué fotos qué preciosos esos tulipanes. Y entonces hoy el Señor me habló en algo tan sencillo como esas flores de mi casa. Y eso es lo que les quiero compartir porque es para ustedes también, para ustedes también. En Mateo 6, 28 al 33, viendo las flores allí. Y me dijo, y hoy nos dice a todos, aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hacía tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará en su tiempo todo lo que necesiten. Bueno, vamos a entender un poco de esto que el Señor hoy fue importantísimo ese tiempo con Él. Yo por ahí lo estuve compartiendo en mi familia y a uno que otro porque me pareció tan hermoso cómo Dios calma nuestro interior y nos hace entender que, bueno, muchas personas, muchas se preocupan por lo que han de comer. Eso es como lo más importante del ser humano, ¿verdad? Que haya comida, que haya un techo, que haya vestido, ¿cierto? Dice comida, bebida y vestido. Bueno, y un techo donde dormir. Y dice, ya no me preocupa así. Y muchos salen a trabajar es para que la comida, ¿cierto? Que no falte en la comida, no falte en la bebida, que no falte en la casa nada. Y la preocupación, yo me acuerdo recién, antes de conocer del Señor, yo no podía ver esa nevera desocupada porque a mí me daba de todo. A mí me daba una angustia y mis niñas estaban chiquiticas. Y yo decía, no, ¿yo qué les voy a dar? Entonces, muchos nos se preocupaban y se han preocupado por esto, como me pasó a mí antes de conocer del Señor. Entonces, aún esto ya siendo suplido, hay otras cosas que son igual de importantes o más, las hacemos más importantes, que nos roban de pronto el sueño, que nos ponen a llorar a veces, que nos ponen a pensar cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, y nos inquietan. Y cuando eso viene a nuestro corazón, pues dice que hay preocupación, porque allí en el 31, bueno, Él nos pone a meditar en el 30. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, dígalo bien, porque es que cuando llegó el invierno ya ellas no estaban, ellas se mueren y solamente quedan allí en la tierra los cogollitos para que cuando vuelva la época vuelven a resurgir. O sea, son de escasa vida. Y entonces Él nos hace recordar, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Entonces, ¿qué empezó a hablar hoy el Señor? Que nuestra confianza no debe estar ni en el jefe, ni en el dinero que tenemos en el banco, ni en el poder que tenemos nosotros para ir a trabajar, ¿cierto? Sino en Dios. No han aprendido a confiar. Entonces, a confiar en Dios se aprende. ¿A través de qué? De lo que va pasando en nuestra vida. Entonces empecé a recordar los milagros. Empecé a recordar, Señor, si me diste esto en esta época, si hiciste esto en esta época, ¿cómo no lo vas a hacer ahora? ¿Sí? Entonces dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Allí cambie usted qué preocupaciones tiene que no le dejan paz en su corazón. Y el Señor hoy te dice, no se preocupe, porque solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces aquí nos está hablando a los hijos de Dios. Un Padre
que tenemos para siempre y que no nos falla y que conoce nuestra necesidad. Entonces, lo más importante, ya terminando acá, dice es que reconozcan a Dios como único rey. Y un rey tiene sus leyes. Un rey tiene sus estatutos. Y un rey también está para ser adorado. ¿Usted conoce a Dios así? Y luego dice, y que hagan lo que Él les pide. ¡Wow! Entonces ahí uno empieza, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me has pedido que haga. Y ahí es donde empezamos a afinar el oído, ¿cierto? ¿Qué me has pedido que haga? De pronto he dejado de hacer esto o aquello. Y luego dice, Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. A su tiempo, no cuando nosotros queremos. Entonces el afán no trae nada. La preocupación no trae nada. No me va a dar nada de lo que yo necesite si yo vivo en esa ansiedad, en esa preocupación, en esos nervios. Hay personas que se enferman y se enferman por las deudas, se enferman por tantas cosas que suceden que son reales. No quiero decir que esto no exista. El Señor lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que a ti te preocupa hoy? ¿Cuál es tu preocupación en este día? Cuando tú tienes necesidades, ¿en quién confías? Porque hoy habla de confianza. ¿A dónde vas tú con esa necesidad? ¿Estás viendo a Dios como tu Padre? ¿Crees que Él como tu Padre pueda suplir todas tus necesidades o que no te tiene en cuenta para nada? Nos sentimos tan hijos de Él, que con esa relación que tenemos y esa confianza que tenemos con Él, no dudamos de que Él pueda suplir todas nuestras necesidades. ¿Te sientes así, de esa clase de hijo que tú dices? Es como el hijo que vive con uno y sabe que pregunta, ¿en la casa hay comida? Sí, claro, en la casa hay comida, puedes comer, hay esto. Sabe que todo lo que uno le dice, él cree y va y come y abre la nevera. No tiene necesidad más sino de preguntar y ahí está todo. Así es papá Dios. Pero tenemos que sentirnos hijos sin dar. Muchas personas dicen, ay no, yo no le pido a Dios todo eso. Yo no le pido a Dios para un carro porque no. Qué vergüenza. Yo no le pido a Dios que me aumente el sueldo en la empresa porque no. Eso no es para pedirle a Dios. Entonces son cosas, por eso él aquí está hablando como padre. Y esa relación de padre e hijo tiene que ser ya arreglada desde que usted arregló la relación con su padre biológico, con su mamá. Entonces, está haciendo lo que Dios Padre le pide que haga. Lo reconoce como el rey de su vida. Usted sabe que Dios, Jesús, es su rey. Usted lo sabe, usted lo ha experimentado, usted conoce a Jesús como rey. Entonces, ya para terminar, en conclusión, la voz del Señor se puede oír, se puede recibir a través de los siervos, oímos la voz del Señor a través de estudiar las Escrituras, a través de seguir los susurros que recibimos a través de la inspiración del Espíritu Santo, como me pasó esta mañana, y a través de la naturaleza, de las circunstancias, ¿sí? Y aquellos que no solo oyen, sino que siguen la voz del Señor, entonces el Señor los llama mis escogidos, porque escuchan mi voz y no endurecen sus corazones. Y el Señor nos advierte sobre el peligro de dejarnos dominar de la ansiedad por los bienes materiales, por las cosas materiales, que no son lo que constituyen una meta en nuestra vida. Alguien ha dicho que el día de hoy es el mañana que nos preocupó ayer. Óigalo bien, lo repito. El día de hoy es el mañana que nos preocupó ayer. El creador, el que cuida, el que sustenta la naturaleza, la belleza, las flores, todo lo que vemos, todo lo creado, cuidará también de nosotros. Por eso nos compara con esas flores. Son de poca vida, pero son hermosas, nos causan admiración. Dice que aún ni Salomón se vistió como ellas. El Señor las hace
pero sobre todo preciosas, ¿sí? Entonces, si cuida de ellas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, lo más importante con este tema es que pongamos a Dios como prioridad. Usted debe levantarse. Muchas preocupaciones no dejan buscar a Dios, no dejan madrugar, porque usted se ha trasnochado llorando, no pudo dormir, no pudo hacer nada por la preocupación. Entonces, la prioridad es permitir que Él ocupe el primer lugar en su vida. Pedirle perdón porque no ha confiado en Él. Pedirle perdón porque ha ido, cuando usted tiene un problema, no corre a orar, sino que corre a buscar a este, a llorar en el hombro y a decir, o a maldecir, o a decir, este día no sé qué, o este trabajo no sé qué, a maldecir el trabajo, los jefes. Maldecir es decir mal, aún decir con malas palabras, malas expresiones. Y con eso no se consigue nada. Y también viene la enfermedad y la ansiedad. Así que les dejo con esta meditación de este día para que usted apunte hoy en su cuaderno cuáles son sus preocupaciones. Ya le había dicho a él las mías. Ya se las había dicho. Y él me dice, ¿dónde estás mirando? Estás poniendo los ojos en eso y los vas a quitar de mí, que soy tu creador, tu dador, tu padre. Y entonces empieza uno a recordar, pues me diste esto, no me vas a fallar, Señor, tú no me vas a fallar. Pero si oímos atentamente la voz, ¿y para qué la oímos? Para hacer conforme Él diga, no como nosotros creemos que debe de ser. Por eso Él dice, estás haciendo como Él dice que hagas. Bueno, Padre, gracias por esta mañana, por llevarnos a pensar que nuestros oídos, Señor, deben estar atentos a tu voz en todo momento. Gracias, Padre, por regalarnos esta mañana hermosa donde de verdad tenemos que reflexionar si estamos oyendo tu voz. Hay veces que escuchamos nuestra propia voz o la voz del amigo, de la amiga. Job escuchó la voz de su esposa que le dijo, maldice tu Dios y muérete. Y esa no era la voz de Dios, mucho menos, imagínense, de una esposa. Era la misma voz de Satanás a través de su esposa. Y podemos escuchar esas voces así. Y podemos escuchar muchas voces negativas que nos desalientan. Pero qué lindo mirar la naturaleza y que Dios nos hable como me habló hoy a través de algo tan bello como es su creación. Cuando tú salgas de tu casa, no pierdas la oportunidad de oír a Dios. En cualquier momento, aún a través con el canto de las aves, Él te puede hablar. Ya sea para guiarte, para decirte hoy con ese amor como Él lo está hablando hoy, para instruirte, o muchas veces para llamarte la atención. Porque de pronto nuestra confianza está puesta en los hombres, en las personas, en el que me va a dar esto o aquello, en el que me va a confiar, a recomendar en tal parte, que no tengo lo que llamamos palanca o ayuda o madrina o padrino para que me ayuden en esto. Y Señor, no es así. Gracias por las personas que has puesto a nuestro lado para ayudarnos, Señor. Los profetas que nos hablan de parte tuya, gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes como lo fue esa mujer. Esa mujer que se iba a morir, que no tenía que comer con su hijo, pero que a través de oír tu voz, tuvo mucho más y le sobró. Y lo que nos sobra es para ayudar a los demás, para darle al que no tiene, Señor. Aquí están nuestras manos vacías, llénalas, Señor, en este día. Y gracias porque nuestros oídos espirituales se abrieron, fue para oír tu voz. Necesitamos seguirte oyendo, bendito Dios, y necesitamos disfrutar de todas las bendiciones. Hoy mi confianza está puesta en ti. Dile, Señor, gracias porque tú me darás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque más es lo que tú tienes para darnos que nosotros cuando te pedimos. Y tú dices, abre tu boca que yo la llenaré. Señor, hoy abro mi boca para que la llenes de alabanza, de gratitud y de esperanza contra esperanza, Señor, porque tú eres el Dios que lo que promete lo cumple.
Tu bendición continúe en cada hogar, en cada familia en este día, y el gozo de tu espíritu sea nuestra fortaleza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos en la iglesia en casa, 6 de la tarde. Peregrinación, no nos olvidemos, Tierra Santa, octubre 18 al 29. Vayan alistando ya su maleta. El avión ya va a salir. Un avión grande donde nos vamos todos a Tierra Santa. Un abrazo, Dios me les guarde. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah. 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 Hallelujah.